El virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que Juan había aparecido y otros que le había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes decía: a Juan lo mandé decapitar. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de conocer a Jesús de Nazaret. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 7 al 9. La identidad de Jesús de Nazaret, el conocimiento de Jesús de Nazaret está por encima de cualquier comparación profética del Antiguo Testamento, de cualquier realidad. Las personas no alcanzan todavía a entender la identidad del Maestro. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 26 de septiembre, año 2019. Son muchas las opiniones que se pueden escuchar acerca de Jesús de Nazaret, pensamientos acerca del Maestro, la misma experiencia de la Sagrada Escritura de comparar al Maestro para saber quién es Él, o también caer en equivocaciones históricas como colocar la identidad del Maestro como un gran revolucionario de la historia, un hombre muy bueno que pasó haciendo historia en este mundo, alguien importantísimo, pero no lo identifican con Dios, pero no le dan su carácter salvífico, pero no lo enrutan dentro de un Mesías. El tema se vuelve interesante en el Evangelio, en ese capítulo 9, como para pensar en varias ideas. La primera idea es las opiniones que se tienen acerca de Jesús de Nazaret. Y las opiniones están en la mente de los discípulos. Cuando el Maestro les pregunta a sus mismos discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Según ese capítulo 9, ¿quién dicen las personas que soy yo? Las personas tratan de entender a Jesús de Nazaret y tratan como de enmarcarlo en unos criterios familiares de profetas, personajes del Antiguo Testamento, profecías, tradiciones antiguas, y utilizan criterios que son insuficientes. La pregunta sigue allí en el tintero: ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Cómo no puedo encajar a Jesús de Nazaret dentro de una realidad que se me ocurra, porque siempre va a ser por encima de esa realidad? Cuenta el Evangelio que Herodes quiere ver a Jesús. Pero Herodes es un personaje sin escrúpulos y un personaje supersticioso que tiene el descaro de decir: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? ¿Cómo entender la posición de una persona frente al Hijo de Dios? ¿Y cómo entender la respuesta de Dios cuando escucha el mensaje mismo de Herodes, que no tuvo miedo de matar a Juan el Bautista y tampoco lo tendrá a la hora de matar a Jesús de Nazaret? Cuando le dijeron que Herodes trataba de tomarlo preso, le mandó una razón a Herodes, y el Hijo de Dios le manda decir a Herodes: vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonios, llevo curaciones hoy y mañana, y al tercer día será mi consumación. Capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Entonces, Herodes no tiene poder sobre Jesús de Nazaret. El concepto de Jesús es definitivo para quienes cumplimos la misión de Dios en el mundo. Y es definitivo saber de quién está hablando, en quién cree, cómo es el personaje, cuál es su identidad, su personalidad, cómo entender la pedagogía de Jesús de Nazaret. El Papa Francisco, en una homilía en el mes de marzo del año 2015, día 22, el Papa decía que Jesús pronuncia una profecía
que revela su identidad e indica el camino para conocer a Jesús de Nazaret verdaderamente, decía el Santo Padre. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Y es la hora de la cruz, la hora de la derrota de Satanás, príncipe del mal, y del triunfo definitivo del amor misericordioso de Dios. La hora de la cruz, dice la Santa Biblia, la más oscura de la historia, y es también la fuente de la salvación para todos los que creen en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret revela su propia identidad en su propia misión, en su propia entrega, en su camino, en su propia cruz, en su propia muerte y en su propia gloria. Ahí está la identidad del Hijo de Dios. Herodes no la entiende y no la puede comprender porque anda fuera de contexto de la misma realidad. La Santa Biblia habla de 3 personajes que llevan ese nombre de Herodes, y aparece el primero, que es llamado Herodes el Grande, que gobierna Palestina en el año 37, y aparece allí cuando hablan del nacimiento de Jesús, y es el mismo que mandó a matar los niños en Belén. Y aparece un segundo Herodes que lo llaman Antipas, que gobernó Galilea del año 4 al 39. Aparece en el momento de la muerte de Jesús, allí en el Evangelio. Y también fue el que mató a Juan el Bautista, este Herodes Antipas. Y aparece un tercer Herodes que se llama Agripa y gobernó Palestina en el año 44. Aparece allí en los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 12, y cuenta el libro sagrado que este Herodes llamado Agripa mató al apóstol Santiago. Hoy es importante definir la identidad de Jesús. Conoces al Maestro, lo identificas, sabes muy bien para dónde va la misión con el concepto de Dios que tienes en tus labios y en tu corazón.